Excelente. Vamos a hacer un pequeño repaso de esta unidad, de lo que vimos la clase pasada, y si todo sale bien, terminamos 8 y pico. Bueno, lo que vimos en esta unidad fue el concepto de mineral, ¿no? ¿Qué son los minerales? Bueno, los minerales están en todo el planeta, es la parte sólida de nuestro planeta prácticamente, están en la corteza, están en el manto, ya en el núcleo es un Pro- poco difícil hablar de minerales. Profe, perdone. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ah, yo escucho muy entrecortado, pero me parece que soy yo que no tengo buena señal, bueno internet hoy, no sé qué me pasa. Escucho todo entrecortado. ¿Cómo me escucha el resto? Se escucha bien, profe. Yo por ahora bien, Escucho profe. bien. Se Bueno, escucha Escucho bien. bien. Se escucha bien. Perfecto. gracias, soy yo entonces. Bueno, entonces habíamos visto que los minerales son la unidad más chiquitita que podemos analizar desde la geología, ¿no? Son compuestos químicos formados por uno o más elementos, y veíamos que teníamos una definición un poco compleja y muy estricta de lo que es un mineral y de lo que no es un mineral. La definición la van a poder encontrar acá, y básicamente lo define como un sólido homogéneo de composición química definida, aunque no fija, con disposición atómica ordenada, de origen natural y normalmente formado por un proceso inorgánico. Entonces, fuimos yendo por cada una de las partes de esta definición para ver qué era y qué no era un mineral, ¿no? Entonces, dejamos por afuera todo concepto que sea líquido, ¿no? Tanto el petróleo, la lava como el agua, son cosas que están en contacto con los minerales, que pueden formar minerales, ¿no? La lava, vamos, cuando veamos la unidad 4 vamos a ver que se enfría, forma rocas con minerales, pero mientras está en estado líquido, no es un mineral. Lo mismo con el agua. El agua puede tener un montón de elementos químicos disueltos que pueden formar minerales, pero el agua por sí sola no es un mineral, ¿no? Entonces, vamos a las partes sólidas de la Tierra. Bien. Eh, dice la definición que tienen que tener una composición química definida, es decir, que tiene que tener una fórmula, un mineral, ¿no? Una fórmula bastante estricta, aunque puede haber algunos cambios dependiendo del mineral que tengamos, pero tiene que estar bien definida. Entonces, ¿todos los elementos químicos pueden formar minerales? No. Hay muchos de ellos que no los encontramos en minerales porque son muy inestables, son elementos químicos que son radioactivos y duran muy poquitito, y a veces ni siquiera están en la naturaleza, ¿no? Han sido creados por el hombre, pero han durado una fracción muy diminuta de tiempo y no son elementos químicos que se encuentran en la naturaleza. La mayoría de los elementos, sin embargo, sí están en minerales. Hay alguna excepción, hay el hidrógeno, el helio y todos los gases nobles, todos los que están acá, en esta parte de la tabla periódica, no están en minerales básicamente porque no pueden formar compuestos químicos sólidos, estos de acá. El hidrógeno sí puede formar compuestos químicos sólidos, pero está restringido. En realidad sí puede estar en algunos minerales. El resto de los elementos químicos de la tabla periódica sí van a conformar minerales. Algunos por sí solos, es decir, por ejemplo, el cobre, lo podemos encontrar formando un mineral que tiene básicamente ese solo elemento, pero otros elementos químicos necesitan otros minerales necesitan varios elementos químicos para ser formados, ¿no? Entonces, así teníamos minerales de fórmulas muy complejas, como la turmalina, que está acá abajo, donde vemos que participan una decena de elementos, aunque no todos tienen que estar presentes, ¿no? Por ejemplo,
puede tener mayor proporción de sodio que de calcio, puede tener mayor proporción de aluminio que de hierro o cosas por el estilo. Es una fórmula química definida, pero variable. Otros, como el cobre, vimos que por sí solo ya puede formar un mineral, ¿no? Pues lo podemos encontrar en ese estado. Después vimos que, bueno, hay algunos elementos químicos que pueden estar en muy pequeña proporción sin formar parte de la fórmula del mineral, como pasa muchas veces con el cuarzo, que puede tener varios colores dependiendo de algunas impurezas químicas. Se los llama impurezas porque no están dentro de la estructura química del mineral, no están dentro de su fórmula, sino que son una cantidad diminuta de átomos que se mete por ahí en el medio. Eso puede hacer que cambien sus propiedades, como por ejemplo el color. El tercer requisito de un mineral es que tenga una estructura cristalina ordenada. Y ahí nos fuimos a un caso de, imagínense, un montón de chicos jugando a la mancha hasta que le dicen que se queden quietos. Eso es una estructura cristalina desordenada, ¿no? Si los chicos fuesen átomos. En cambio, en un desfile militar donde están todos siguiendo un patrón determinado y con una distancia muy particular uno respecto del otro, es una estructura cristalina ordenada. Esa es una excelente analogía para pensar en los átomos de un mineral. Los átomos de un mineral tienen que tener un patrón, tienen que estar ordenados de alguna manera. Eso vamos a ver más adelante que repercute en la forma que tienen los cristales de un mineral, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el mineral halita, halita con H, que es el mineral de cloruro de sodio, la sal de mesa, que su disposición atómica es cúbica, ¿no? Forman cubos los átomos de sodio y cloro. Eso llevándolo a lo macroscópico, vamos a formar cristales de forma cúbica, ¿no? Acá se ven varios cristales de alitas, ¿no? Son muchos cristales unidos entre sí. Es lo que conocemos como agregado cristalino. Bien. Ahora vamos a ver otros ejemplos de minerales que tienen formas cúbicas, por ejemplo. Esto deja fuera algunos sólidos que no tienen estructura cristalina definida, pero son parecidos a los minerales o están dentro del mundo de los minerales, como puede ser el vidrio volcánico, el caso de la obsidiana. La obsidiana no tiene forma cristalina ordenada, por lo tanto no forma cristales, pero está formando parte de rocas en muchos casos, y podemos decir que entra dentro del mundo de los mineraloides. Se dice así cuando no cumple con todos los requisitos de ser un mineral, pero es algo parecido. Lo mismo podríamos hablar de otras cosas como el ámbar o el ópalo, ¿no? Que es muy parecido al cuarzo, pero no tiene una estructura cristalina ordenada. Entonces, bien, si el mineral tiene una estructura cristalina ordenada, podemos llegar a ver cristales. ¿Qué son los cristales? Bueno, son formas geométricas que tienen los minerales. Ahí busqué un cristal mal hecho. Con caras bien definidas. Ahora, el tema es el siguiente. No todos los cristales son lo suficientemente grandes para ser vistos a ojo desnudo. A veces son muy chiquititos, son microscópicos y necesitamos hacer algún tipo de tratamiento para poner a una roca en microscopio y ver sus minerales, sus cristales. Más adelante les voy a mostrar algunos minerales al microscopio para que vean cómo se ven, ¿no? En principio, algunos los podemos ver, otros no. El ágata, por ejemplo, es un mineral muy común, se vende en un montón de ferias de artesanía, se encuentran en un montón de joyería no muy costosa. Es una variedad del cuarzo. El cuarzo es este mineral que tenemos acá a la derecha. Pero ¿cuál es la diferencia? Acá en este cuarzo
Vemos los cristales a simple vista, son bastante, no tiene una escala, pero para poner una escala imaginaria, imagínense que estos son, no sé, 5 centímetros. Son cristales grandes que los podemos apreciar, tocar, ver sus caras, etc. En el ágata, nosotros no vemos los cristales, están, pero son muy chiquititos. Si uno pudiese hacer una ampliación con un microscopio de esta parte de acá, vería algo parecido a esto, por supuesto, con diferente estructura, ¿no? Con diferente forma, pero verían los cristales de cuarzo. Lo único que tendría que hacer es tener un microscopio lo suficientemente potente y, por supuesto, tener la roca preparado para ese microscopio. Por eso se le habla de estructura microcristalina de la data, porque, bueno, es una estructura cristalina, pero muy chiquitita. Y una pregunta, profe. Sí, Con respecto a qué es la variable que hace que un cristal sea visible o no, es eh, la estructura, qué tan ordenada es. no, eso O, es una buena pregunta. De hecho, acá en el chat están preguntando si la estructura cristalina es ordenada. Sí, es ordenada, tiene cristales, pero son muy pequeños. No tiene, que sea ordenado o no, no tiene tanto que ver con el tamaño, sino con el proceso de formación de ese mineral, que lo vamos a ver más adelante. Por ahora no estamos viendo cómo se forman los minerales. En la unidad 4, o quizás al final de esta unidad, tenemos una partecita de cómo se forman los minerales y qué es lo que hace que tengan cristales. Profe, una pregunta. Sí. En la foto anterior, ¿por qué son de colores diferentes? ¿Qué tiene que ver el color? Bueno, buena pregunta. El cuarzo puro, por así decirlo, el cuarzo tiene esta fórmula, tiene una fórmula que es silicio oxígeno 2. Si no participa ningún otro elemento, el cuarzo es transparente. Bien. Ahora, sucede que esto puede ser, en el caso del ágata, entre los cristales o dentro de un mismo cristal, participen elementos en menor proporción. Por ejemplo, hierro, o incluso pueden participar moléculas enteras, ¿no? Como por ejemplo un óxido de hierro, pero pueden participar diferentes elementos en diferentes proporciones. Y se me ocurre óxidos de hierro, pueden ser sulfuros de hierro, eh, óxidos de manganeso, por ejemplo, que dentro de la estructura cristalina, o ya sea dentro del cristal o por fuera del cristal, no importa, modifiquen el color de lo que uno observa. En principio, el cuarzo es transparente, pero puede hacer que pequeñas impurezas químicas tiñan a ese cuarzo de otro color. En el caso del ágata, se le dice ágata, pero también en realidad se le dice ágata cuando está así bandeada, pero el nombre más técnico es calcedonia. Si uno busca lo que es una calcedonia con hierro, se encuentra con un mineral que lo llaman jaspe. ¿Están viendo la pantalla ahí? sí. Bien, es Sí, una, se ve es una perfecto. variedad de Y es más ágata. brillante, ¿Cómo? como que es más brillante. Sí, bueno, el brillo es por el tratamiento que le dan, no el pulido. Ah, Capaz que si uno agarra un jaspe menos pulido lo ve así. Suele ser una variedad de calcedonia con mucho hierro o con óxidos de hierro. eh, que generalmente bueno, puede tener esos colores rojizos, amarillos o marrones, ¿no? y perdón, profe, porque hice como justo otra pregunta y me colgué con que vos habías dicho que ordenado, ¿con qué tenía que ver? Dijiste tiene que ver con el proceso de, y ahí me De quedé en blanco. formación. Generalmente el proceso de Ah, formación va a determinar que los átomos que están presentes, por ejemplo, en un líquido, nosotros después vamos a ver que el proceso de formación de minerales
casi siempre viene a partir de un líquido, ¿no? Hay algunos minerales que se forman a partir de gases, son pocos, pero pueden ser de gases o líquidos. Y lo que siempre va a pasar en esos fluidos es que los átomos se están moviendo todo el tiempo. Para que se forme un sólido, los átomos tienen que quedarse un poquito quietos. Por eso me gusta el ejemplo acá de los niños corriendo, porque en realidad si estos niños barra átomos se mantengan corriendo y moviéndose entre sí, no van a formar un sólido. Para tener un sólido necesitamos que los átomos constituyan enlaces atómicos, es decir, que se unan con otros. Y para eso se tienen que quedar relativamente quietos. Entonces, el proceso de formación de un mineral, que es básicamente este generalmente enfriamiento de los átomos que hace que se queden quietos, determina si los átomos se van a quedar quietos en una estructura particular ordenada, que es lo que va a definir que tenga una estructura cristalina, o bien se van a quedar quietos en una estructura desordenada, como por ejemplo el vidrio volcánico. Pero en principio quédense con eso, ¿no? De que hay una estructura cristalina que puede derivar en ver cristales grandes o chiquitos, dependiendo del caso. Creo que nos quedamos con esto, la última clase, que fue a partir de una pregunta que hizo una alumna, que era si los diamantes eran minerales. Y eso nos llevó a hablar de muchas cosas. En principio me quedaba muy bien porque teníamos el cuarto requisito de la definición de mineral, que es que los minerales tienen que ser de origen natural. Hay muchos sólidos que no son de origen natural, los creamos los humanos, o lo crean los animales, ¿no? Por ejemplo, esto igual es otro requisito, el de que sea orgánico o no, porque puede ser natural y no ser orgánico, y ser orgánico, perdón, pero en el caso del origen natural, excluye cosas que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, los diamantes sintéticos. Los diamantes sintéticos se forman utilizando un montón de carbono. El carbono se puede obtener como residuo de quemar cualquier cosa orgánica, como por ejemplo madera o papel, nos va a dar mucho carbono. Desconozco qué carbono se utiliza para fabricar diamantes sintéticos, la verdad es que no lo sé, pero en principio lo que se hace es someter ese carbono a muchísima presión y hacer que la estructura del carbono pase a la del diamante. En realidad el diamante también es carbono, pero imagínense que el carbono que lo ponen antes de fabricar el diamante tiene esta estructura, está formando cadenas. No es tan así en realidad, pero bueno, me sirve para el ejemplo. Entonces yo tengo varias cadenas separadas de carbono, y al momento de formar el diamante, lo que voy a hacer es ponerle suficiente presión para que se unan las cadenas entre sí y empezar a tener una estructura, perdón, este no, me salió mal, una estructura de carbono que sea mucho más resistente, porque cada átomo de carbono va a estar unido, si no me equivoco, con otros 4 átomos de carbono. Y eso es lo que va a ser la estructura del diamante, que es un mineral muy duro, muy resistente, pero está formado con el mismo elemento químico con el que se forma el grafito. El grafito es el mineral de la mina de los lápices. El grafito es muy blando porque tiene esta estructura, más que cadenas son en hojas de carbono. Entonces, las hojas de carbono no están muy unidas entre sí y eso es lo que permite que el grafito, al pasarlo por una hoja, quede en la hoja. Porque se van desgranando las cadenas de carbono, las láminas de carbono. En cambio, el diamante, como están tan unidos entre sí, es imposible que quede un átomo de carbono en una hoja. Al contrario, rompemos la hoja. Bien, todo esto era para decirles de que el diamante sintético... Profe, una preguntita quiero hacer. Sí. Que bueno, me imagino que por definición tiene que ser natural, ¿sí?
bien, bien, sintético, No te escucho muy bien, si te puedes acercar el micrófono, José. Hola, ahí me escuchan mejor. Un poquito. Un poquito mejor. Sí, Ok, ahí te escucho bien. bueno, te decía que más allá de que, bueno, que por definición tiene que ser natural, y que el científico no estaría dentro de que por definición no lo es, ¿cuál sería la diferencia entre un diamante sintético y un natural? ¿Sí? Muy buena pregunta. Específicamente para poder realizar, porque por ejemplo, no sé, los cortes, sabemos que todos los discos abrasivos se utilizan, o sea, ¿cuál sería la diferencia si se hubiese hecho un disco más allá de lo que sería el costo de que esté hecho con un diamante natural o un sintético, por ejemplo? Perfecto. No conozco todas, porque la verdad es que no sé tanto más bien las propiedades del diamante sintético, pero sé, por ejemplo, que los diamantes naturales suelen tener impurezas químicas eh, que se pueden observar con microscopio con alguna técnica, esas impurezas químicas, que en los diamantes sintéticos no están. De hecho, es uno de los criterios que utilizan los gemólogos para diferenciar los diamantes sintéticos de los verdad cuando están utilizados en joyería. Yo les decía que hay dos aplicaciones importantes de esto, del diamante sintético. Una es una industrial y la otra es joyería. Industrial es porque es un abrasivo, entonces se utiliza mucho para hacer los discos diamantados, que permiten cortar y pulir, pero en joyería se puede utilizar para hacer joyas también, y son prácticamente idénticos. No hay ningún problema ético y moral en utilizar joyería con diamantes sintéticos, al contrario. El tema es cuando quieren vender gato por liebre, entonces quieren vender un anillo con un diamante eh, y lo venden como diamante natural. El gemólogo tiene que determinar si ese diamante es natural porque cambia el costo, el valor. Entonces, uno de los criterios que utilizan es observar si ese diamante tiene impurezas, porque las impurezas son más comunes en los diamantes naturales que en los sintéticos. Después de haber varias más diferencias, yo las desconozco, habría que investigar un poco, pero sé que una es esa. En principio son el mismo compuesto, o sea que muchas diferencias hay. Pero en función, básicamente, al ser más puro, o sea, ¿me explico lo que voy? ¿Cambian No, algo? no, porque son En impurezas, función, muy pequeñas. En propiedades no van a cambiar demasiado. Ahora vamos a ver las propiedades minerales, ahora en esta segunda parte de la clase. Eh, Vamos a ver que existen propiedades como la dureza, que se pone con un número, y si yo comparo la dureza del diamante sintético con el natural, son el mismo. No varía mucho eso. Acá me hicieron una pregunta. Si la cera de abeja, cuando se solidifica, porque en realidad es líquida al principio, después se vuelve sólida, pasa a ser un mineral. Ahí hay un tema. Pasa un poco parecido con el ámbar, que el ámbar es resina de árboles. Perdón, el ámbar se forma a partir de resina de árboles. El ámbar es un sólido, pero hay varios requisitos, con la cera pasa lo mismo, que no cumple. Uno es el de la estructura cristalina ordenada. No tiene una estructura cristalina ordenada, eh, principalmente porque son moléculas muy complejas y creo que no muy homogéneas, entonces no llegan a formar estructuras cristalinas ordenadas. Pero además no cumplen el otro requisito que vamos a ver más adelante, que es que sea de origen inorgánico. Que no es lo mismo este requisito que el del origen natural, porque hay cosas que son naturales, como por ejemplo la cera de abeja, pero son orgánicas. Es decir, que están formadas por un organismo. Entonces no cumplen el origen de que sea inorgánico. Yendo en orden, porque todavía me quedaba un poquito hablar de lo que era el origen natural, hay muchas cosas de origen sintético. Yo puse el ejemplo de los diamantes, pero tenemos muchas más a mano. El acero, agarré acá un alicate porque era lo que tenía más a mano, tengo un mate también con acero inoxidable. El acero, esto para los que estén estudiando metalurgia, supongo que lo vendrá clarísimo, otros quizás no tanto, pero el acero, ¿qué es?
El acero es este elemento que está acá, el hierro, en mayor proporción hierro, ahora no me acuerdo cuánto es, creo que era un 90 y pico por ciento, con un poquitito de carbono, ¿no? Bueno, eso es lo que se conoce como aleación. Nosotros manejamos, de hecho eso es un acero, hay un montón de aceros, pero manejamos un montón de aleaciones todo el tiempo. Una muy común es el bronce que tenemos en las llaves, por ejemplo, que es una aleación de cobre y estaño. Hay 10.000 aleaciones, son prácticamente infinitas porque mezclar dos metales prácticamente da una aleación en diferentes proporciones. Las aleaciones, esto es muy interesante porque hay aleaciones que son naturales. Hay aleaciones con el oro y la plata, hay algunas aleaciones que son naturales, pero generalmente las aleaciones son sintéticas, ¿no? Las generamos por el hombre. Entonces, por ejemplo, el bronce o el acero no son minerales, porque no son de origen natural. Tiene que ser de origen natural, lo tiene que formar la naturaleza. ¿El aluminio también es una aleación? Buena pregunta. El aluminio lo necesitas tener, ahora desconozco con qué, pero el aluminio por sí solo no puede, es muy inestable, necesitas ponerle algo más, no me acuerdo si es oxígeno o qué, para que esté en el estado que nosotros utilizamos el aluminio. De hecho, en la naturaleza casi no se encuentra aluminio en el estado que nosotros tenemos, por ejemplo, una olla de aluminio. Y por lo tanto, sí, es una aleación y no es un mineral. Eh, Incluso igualmente, si yo tuviese hierro puro, que no sé si es posible químicamente, pero si yo tuviese hierro puro, pudiese depurarlo de todo y tuviese hierro puro, ya el hecho de estar haciéndolo yo no sería un mineral. Tiene que estar formado por un proceso natural. Eso nos deja fuera la mayoría de las cosas que nosotros tenemos presentes porque básicamente fueron tratadas, fueron fundidas y después solidificadas en algún molde. Prácticamente nosotros no utilizamos minerales así como están. Eso es muy típico, como por ejemplo, a ver si tengo algo a mano, no. El cobre que nosotros tenemos presentes en... Le voy a presentar las dos fotos, ¿no? Vamos a ver el cobre, cómo se ve como mineral. Esto es el cobre mineral, cobre nativo. Y esto, pongo una foto porque no tengo nada a mano. Esto es un cobre tratado, ¿no? Se ha llevado a una fábrica. De hecho, probablemente este cobre no venga de este mismo mineral, sino que venga de otros minerales donde el cobre es mucho más abundante. Ambos son cobre, ambos tienen la misma fórmula química, pero el cobre de un cable no sería un mineral, proviene de minerales, pero no es que si agarro un cacho de cobre, no es un mineral, porque su origen es humano, es sintético. Bueno, proviene de minerales, no es que lo saque de la galera, pero no es exactamente lo mismo que encontrar esta roca con cobre nativo, ¿no? Este propiamente es el cobre mineral. Ahora, ¿tiene las mismas propiedades? Y sí, yo a esto le pongo dos cables y conduce la electricidad, es exactamente lo mismo. Pasa lo mismo que con el ejemplo que les di del diamante, o sea, esto probablemente tenga un montón de impurezas químicas, si yo esto lo pongo en un crisol y lo fundo, bueno, van a ver que se va a formar una costra de color negro, que esas son las impurezas que tiene. Y si pongo el cable en un crisol, probablemente sea mucho más limpio, porque los minerales, por su origen natural, tienden a ser un poco más sucios, entre comillas, tienden a tener más impurezas. Pero bueno, esto era como para poner ejemplos más comunes, ¿no? Que tenemos a mano. Si bien nosotros todo el tiempo tenemos cosas que provienen de minerales,
tenía un montón de cosas a mano acá, o puedo agarrar el celular. En el celular participan 200 como mínimo de minerales, pero no los tengo así nomás, como viene en la naturaleza, sino que son productos de minerales. Y después estaba este requisito, que era el de origen inorgánico. Acá se empieza a complicar un poco más la definición, porque van a ver que hay cosas que para mí, o para muchos geólogos, son minerales, pero no cumplen con este requisito exactamente. El origen inorgánico es que tiene que provenir de un proceso inorgánico. Si está formado por un organismo, no sería un proceso inorgánico. Eso es lo que pasaba, por ejemplo, con el ámbar, o lo que pasaría con una cera de abeja solidificada, ¿no? No sería un mineral, porque no tenía el origen inorgánico. A mí, el caso que me llama más la atención, donde es un poco más complicado, es en el caso de los caparazones de los moluscos, ¿no? Estos caparazones suelen tener un mineral, pueden estar formados por varias cosas, ¿no? Pueden tener varias cosas, pero en principal tienen un mineral que, perdón, lo dibujé mal, esto no es con minúscula, es con mayúscula. Esto es un carbonato de calcio, que, bueno, lo podemos encontrar en dos minerales, uno es la calcita, tendría que tener una tableta para dibujar más rápido, y el otro es el aragonito, son muy parecidos, no hay muchas diferencias. Pero principalmente estos dos minerales son los carbonatos de calcio, que suelen tener la mayoría de los organismos con caparazones, ¿no? Acá, por ejemplo, un caracol, pero podemos encontrar, no sé, una almeja, no sé, todas esas cosas. Esos animales no estarían formando minerales, ¿no? Porque en realidad no tienen un origen inorgánico. Entonces podríamos decir que el caparazón de este caracol no está formado por minerales. Está formado por carbonato de calcio, pero no por minerales. Ahora bien, acá es donde la definición se pone un poquito no tan estricta. Esos caparazones, vamos a ver más en la unidad 5. En la unidad 5 vamos a ver bien esto. Esos caparazones pueden formar parte de una roca cuando se rompen y se juntan y se apelmazan entre sí. Esta roca tiene muchos nombres, en general entra dentro de un grupo que se llama caliza. Y estas rocas calizas, que están formadas en muchos casos por pedacitos de caparazones y otras cosas, uno es muy difícil decir, no, esta roca no está formada por minerales. Esta roca efectivamente está formada por minerales. El mineral es, como les dije antes, la calcita o el aragonito. Entonces ahí es donde la definición a mí me hace un poquito de ruido, porque creo que estás en un límite de decir, bueno, acá el organismo que formó el compuesto carbonato de calcio hace que no sea un mineral. Sin embargo, estamos hablando de una roca, y cuando lo ponemos en microscopio y hacemos sus análisis, hablamos de su composición mineral. Esto es una contradicción muy técnica, que yo la destaco más en los libros de geología que otra cosa, ¿no? Y poniéndole un poco más fino, profe, eh, hay muchas cosas que la organización de átomos que pasa a ser orgánicos y pasan muchísimos años y puede formar otra cosa, ¿no? Por En ejemplo, me perspectiva. interesa eso. Pero, por ejemplo, Me puse a pensar más que algo concreto, pero más que nada en la formación de átomos que se transforman en otra cosa con el suficiente tiempo pero no podía decirlo ahora, por ejemplo. ok. ¿No es el caso de los fósiles, por ejemplo? Es que yo estaba pensando exactamente en esto. Esto es una roca formada por fósiles, ¿no?
eh, capaz fósiles con menos tiempo, más tiempo, no importa. Esta roca tiene un montón, el proceso químico, yo acá se los resumí, les dije, son un montón de caparazones pegados entre sí, porque a mí me gusta resumirle las cosas así nomás, pero el proceso de formación de esta roca es químicamente y físicamente complejo, porque piensen que cada caparazón, lo voy a hacer, disculpen mi dibujo, pero cada caparazón está formado por un montón de cristales de carbonato de calcio, los hago acá como puntitos. Cada uno de estos cristales de carbonato de calcio a veces sale del caparazón, se une con otro y forma otros cristales. Eso es lo que hace que esta roca esté pegada, ¿no? Se forma algo alrededor que se llama cemento. Entonces se empiezan a juntar a pelmazar todos los caparazones, acá los pongo más rotos, unidos por un montón de carbonato de calcio que actúa como cemento. Esto que estamos viendo acá lo vamos a ver un montón de vueltas en la unidad 5. Bueno, este proceso que es relativamente complejo, fíjense que es un proceso químico que involucra el cambio de átomos de un lado a otro, el movimiento de átomos de un lado a otro, de carbonato de calcio, perdón, moléculas de carbonato de calcio. Entonces uno podría decir, bueno, sí, esto es de origen orgánico, el caparazón, pero esto que tengo en el medio se formó por un proceso inorgánico. Entonces ahí ya tenés una definición que no vale la pena hilar tan fino. Si se perdieron un poco con esto, no importa. No, hilar muy fino en la definición de mineral. Lo importante es que en principio decimos que, bueno, un organismo que está formando eh, una parte dura de su cuerpo, como por ejemplo el caparazón de un animal, o bien, por ejemplo, los huesos humanos o los huesos de vertebrados. Ahí creo que se estaría tomando en cuenta el proceso de fusión, básicamente, para ser considerado. El proceso de fusión, digo, de unión de los átomos. Es un proceso, es el proceso que después vamos a ver más adelante, de hecho lo vimos en la unidad anterior, que era la fosilización, entra dentro de un gran campo, que le vamos a poner un nombre más adelante, es un proceso básicamente de reorganización de los minerales. Acá dice, como notan, un hueso. El hueso está formado, acá no me va a salir la molécula, la voy a hacer mal, porque no es exactamente así. No, la voy a hacer mal, así que para qué vamos a pasar papelones, lo voy a buscar. El hueso está formado por algo que se llama hidroxifluorapatito. No, quiero ver. Bueno, no sé exactamente si es esta la fórmula, porque esta es la del apatito inorgánico y está la de los huesos, que creo que es esta, la fluorapatita. En parte los huesos, además de tener un montón de tejido orgánico, la médula ósea, por ejemplo, y un montón de cosas más que no son sólidas, están formadas por este sólido, no le voy a decir mineral, este sólido que es el hidroxifluorapatito. Este, por supuesto, no es de los huesos, no, es formado por un proceso inorgánico y por lo tanto es un mineral. Quiero ver qué me sale si busco apatito huesos, pero no sale. Quería ver si salía alguna imagen de microscopio, pero no. En principio el apatito mineral tiene estos colores verdosos, celestes, es un mineral muy bonito. El de los huesos tengo entendido que es básicamente más translúcido, pero podríamos decir que el de los huesos no es un mineral porque es de origen orgánico, mientras que el apatito formado en procesos inorgánicos es el mineral. Vamos a ir de vuelta a la diapo. De hecho, cuando les mostré la fórmula, tiene calcio.
De acá viene el tema de que el calcio es importante para los huesos. Bien. El origen inorgánico, esto ya lo vimos. Esto también es hilar muy fino. No me voy a meter tanto en eso. Y ahora sí pasamos a lo que contenía esta clase. 20 minutos lo terminamos, creo. Vamos a ver las propiedades de los minerales. No, clasificación primero, a ver, para. Déjame ver esto, dureza, clivaje, no, clasificación. Clasificación. Se los hago corto porque no es tan entretenido esto. Hay dos formas de clasificar minerales. Las dos son importantes, las dos se utilizan. Una muy importante que yo voy a utilizar muy seguido, porque yo voy a utilizar los términos y ustedes capaz que no tienen que saberlos, pero tienen que más o menos entender de qué estoy hablando, es la composición química. La composición química, para clasificar los minerales, utilizamos generalmente la parte, por ejemplo, yo les había puesto el ejemplo del carbonato de calcio, utilizamos la parte del anión. Chicos, esto entiendo que hay muchos que no hicieron química, si no tienen química no importa, no es tan importante, pero hay muchos compuestos químicos que tienen una parte que es formada por generalmente un metal, que tiene una carga positiva, y otra parte negativa, que es el anión. Entonces, este es el catión, este es el anión. Resumen muy corto de química básica. Generalmente utilizamos para clasificar este grupo de acá, que es el anión, para clasificar un montón de minerales que comparten este grupo. Ese, por ejemplo, era el carbonato de calcio, que tiene el nombre de calcita o aragonito, pero después podemos hablar de, no sé, un carbonato de hierro, que tiene otro nombre que se llama siderita. Entonces, ambos minerales forman parte de un grupo mineral que se llama carbonatos. Ahora vamos a ver todos los grupos. La otra forma de clasificar minerales es con la estructura cristalina que tienen. Entonces, hay minerales que comparten su estructura cristalina, son muy parecidos, entonces los ponemos dentro de un grupo, independientemente de su composición. Hay 7, en realidad no se llaman grupos, se llaman sistemas cristalinos. Esto es muy complejo, viene de una rama que se llama cristalografía. Es una ciencia que excede la geología porque estudia cristales que no solamente son de minerales, sino que pueden ser de compuestos sintéticos, compuestos orgánicos, un montón de cosas que exceden la geología. Existen 7 sistemas cristalinos. 7 sistemas que pueden derivar, voy a buscar de vuelta una foto, en un montón de formas geométricas. A ver si encuentro alguno que las resuma. Siempre cuando pones esto aparecen estas, pero en realidad hay un montón de formas geométricas que pueden tener los cristales, no son solamente estas 6. Hay cientos de formas que pueden tener los cristales. Nunca encuentro una buena lámina para mostrar todos. Una de esas formas, por ejemplo, es el sistema cúbico. El sistema cúbico puede formar cubos y otras cosas más complejas. La clase que viene que tenemos reconocimiento, les voy a mostrar algunos cubos. Miren acá cómo hay diferentes minerales dentro de ese mismo sistema. Este, por ejemplo, les voy a poner la fórmula arriba, tiene una fórmula, creo que así es, o no me acuerdo si tiene un 2 acá, no importa. Es un sulfuro de hierro. Este de acá es un fluoruro de calcio. Y este de acá es el cloruro de sodio, la halita.
No tienen nada que ver químicamente uno con el otro, tienen todos átomos distintos, por lo tanto sus propiedades son muy distintas, ¿no? Yo les que le había dicho que las propiedades de los minerales dependían de dos cosas, de la fórmula química, de los compuestos y del sistema cristalino. Estos tienen formas exactamente iguales, forman cubos. Estos cubos son naturales, no fueron tallados, no fueron generados en un molde, la naturaleza hizo estos cubos. Pero sus fórmulas son muy distintas. Entonces, en este caso, agrupamos los minerales por sus sistemas cristalinos. Lo mismo podemos hacer con un montón de cuerpos geométricos que los podemos dividir en 7 sistemas cristalinos. Esto fue un ejemplo nada más del sistema cúbico, que puede formar cubos y puede formar otras cosas. Pero después puede pasar esto es muy interesante también, que nosotros acá tenemos un compuesto químico, que ya les había mencionado, que era la calcita o el aragonito, que químicamente es un carbonato, pero puede encontrarse en la naturaleza como dos minerales, la calcita y la aragonita. Por eso le ponen nombres distintos, porque los sistemas cristalinos son distintos. No sé si se lo llegan a distinguir, pero el sistema cristalino de acá hace que tenga una forma, lo voy a dibujar así nomás. Iría un poco más para lo, lo cónico, por decir algo. Lo cónico no, Esto es más prismático, tiene una fórmula, claro. en realidad está más elongado en un lado que el otro, y este forma unas cosas así. Son dos sistemas muy distintos, son cristales distintos. Sus propiedades son muy parecidas porque la fórmula química es muy parecida, sin embargo, no son exactamente iguales. Creo que este, por ejemplo, es un poco más duro que este. Tiene propiedades ópticas distintas. Y son dos minerales distintos, ¿por qué? Y porque los sistemas cristalinos son distintos. Los sistemas cristalinos pueden ser distintos por muchas razones. En el caso del aragonito y la calcita tiene que ver con condiciones de presión en las que se formó el mineral. Entonces, dependiendo en qué condiciones de presión y temperatura, algunos compuestos químicos pueden formar un sistema cristalino u otro. Esto puede ser pregunta de parcial o no, tengo que revisarlas. Pero los compuestos químicos que tienen diferentes estructuras cristalinas, pero igual fórmula, se llaman polimorfos. Recién, digo, hace 15 minutos, 20 minutos, les di un ejemplo de polimorfo, sin decir el nombre, polimorfo, pero les di un ejemplo de un mineral que se encuentra de dos formas distintas y dependiendo su estructura cristalina, tiene propiedades muy distintas. A ver si alguno que prestó atención, muy bien, acá Sebastián Cáceres lo mencionó recién. A ver si tengo la diapo o no. No. Pero bueno, es lo mismo de que estaba acá, se los había mostrado antes, grafito versus diamante. Vamos a ver si aparece alguna lámina buena. Bueno, este me sirve. Este también está muy bueno. Acá Sebastián ahí dijo el carbono. Claro, el diamante y el grafito son polimorfos del carbono. Esta lámina está buena. Le voy a hacer un poquito de zoom. Acá hay 3 polimorfos del carbono. Uno es el grafeno es sintético, no se encuentra en la naturaleza, tengo entendido. Tiene propiedades interesantes, pero las desconozco, sé que es utilizado en la industria de la computación. El otro es el grafito, que es el de la mina de los lápices, y el tercero es el diamante.
Entonces vieron que les mencioné, yo el grafito les hice el ejemplo con una cadena de carbono, pero no era una cadena, son láminas de carbono. Y el diamante tiene una estructura, creo que es cúbica también la del diamante, donde cada átomo de carbono está unido con otros átomos de carbono y por lo tanto es muy resistente. En el grafito pasa que estas partes de acá Sebastián me dice que las pantallas de los celulares tienen grafeno, mira, no sabía. Estos enlaces que marca acá en rojo son muy débiles y es lo que hace que el grafito sea utilizado como marcador en los papeles. Bueno, esto es un ejemplo de polimorfo. Y hay un montón en la naturaleza. El grafito y el diamante son casos extremos de polimorfos porque tienen características muy distintas entre sí. Mira, acá tenía una diapositiva de reconocimiento de minerales con el microscopio. Igual lo voy a mostrar más adelante porque no quiero... A ver, perdón. Sí, lo vemos en la clase que viene, lo de microscopio. Y ahora voy a la primera clasificación que les mostré antes, que era la de la composición. A ver si lo tengo acá. No me digas que lo tengo. Bueno, no, lo vemos después. Lo debo tener en otra diapositiva, la composición. No vamos a improvisar sobre la marcha. En fin, de acuerdo a la composición, que lo vamos a ver en la próxima clase, y las estructuras cristalinas, nosotros vamos a tener diferentes propiedades de los minerales, que es la que ahora sí vamos a ver esto. Entonces, las propiedades dependen de la estructura cristalina y de la composición. ¿Qué son esas propiedades? Bueno, son características que nosotros podemos ver a simple vista, otras no a simple vista, necesitamos algunas herramientas. Vamos a ver, en primer lugar, las que son reconocibles a simple vista. La principal es el color. Lo primero que nos viene cuando vemos un mineral es el color. Vamos a ver minerales de todos los colores. Esos colores vienen principalmente de su composición química. Otros vienen sus colores de su estructura cristalina o sus defectos en la estructura cristalina que hace que cambien el color. Pero generalmente el color viene de la composición química. No todos los minerales podemos caracterizarlos por un color. Por ejemplo, vimos el caso del cuarzo. A ver si lo tenía acá. Lo teníamos al principio de la diapositiva. El cuarzo es un mineral tramposo para reconocerlo por el color. Porque fíjense que hay un cuarzo transparente, hay uno amarillo, hay uno violeta. El color en este mineral se dice que no es característico. Porque podemos encontrar cuarzos de muchos colores. En cambio, este que está acá, que se llama malaquita, la malaquita es un carbonato de cobre. Ahora vemos un par de fotos más de la malaquita. La malaquita siempre es verde. Siempre. No hay malaquita roja, no existe. La malaquita siempre es verde. Este de acá, ¿alguno sabe qué es? Azufre. Este es el azufre, también es uno de esos minerales formados por un solo elemento químico. Y este es el cobre. El azufre siempre va a ser amarillo, el cobre siempre va a tener este color, vale la redundancia, cobre. Entonces, en estos minerales, en estos tres que están acá, y en muchos otros, siempre van a tener el mismo color, y por lo tanto se dice que el color es característico.
Arriba puse ejemplos de minerales cuyo color no son característicos. Cuarzo, turmalina, calcita, fluorita pueden tener un montón de colores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con Google, que está interesante para ver variedades, ¿no? Pero yo pongo malaquita. Todas las malaquitas acá son verdes. Acá aparece algo azul porque es otro mineral, no es malaquita. Pero todas las malaquitas son verdes. El mismo tono de verde. Si yo pongo turmalina, fíjense que acá hay varias turmalinas y todas tienen colores distintos. Una es rosa, la otra es como más violeta, otra es verde, otra es celeste, y la más común es la turmalina negra. Bueno, la turmalina no tiene color característico. La malaquita sí. Así podemos encontrar un montón de minerales y también es un espectro, ¿no? Hay minerales que tienen colores más, son más característicos que otros. Por ejemplo, a ver si... La calcita generalmente es blanca o transparente, sin embargo podemos encontrar calcitas de otros colores. Bueno, entonces no es característico el color, pero el 70-80% de las veces es de color blanco o transparente. Lo mismo creo que se puede decir con el oro, entonces. Muy bien. Rojo, amarillo. El oro, ¿dijiste el oro? Sí, oro. Bueno, acá no me va a salir más, tengo que poner oro mineral. El oro siempre es amarillo. Ahora, el oro en joyería puede ser un poco más plateado, ¿no? Porque generalmente hacen aleaciones con oro. Pero el oro siempre es amarillo, es color oro. En joyería a veces se pueden hacer algunas aleaciones con otros metales, que no sé cuáles son, pero se hacen otras aleaciones y pueden ser un poco más claros. Y una pregunta, ¿el oro es un mineral? El oro es un mineral. Y si está aliado con otro mineral, no es, o sea, si está alterado por el hombre, Si está alterado por el hombre ya dejaría de ser un mineral, aunque en realidad proviene de un mineral directamente, así que es algo que está muy cerca de un mineral. Hay una aleación con la plata, que es una aleación natural, que se llama electrum. El electrum es una aleación natural entre oro y plata. Este es un caso donde, a pesar de ser una aleación, es un mineral porque es natural. Una consulta. En el caso del azufre comercial que nosotros compramos, eso ya no es un mineral, ¿no? Las barras que compramos. Sí, proviene directamente de un mineral, tiene poco tratamiento. Igual, ahí depende, porque el origen de ese azufre capaz que viene de algún refinado. O sea, no puedo decir exactamente que la barra de azufre sea un mineral. En realidad tiene un origen sintético, no es un mineral, pero las propiedades son exactamente las mismas que la del azufre mineral, porque es exactamente lo mismo. Entonces va a tener color amarillo, va a tener las mismas propiedades químicas, la misma dureza, todo. Ahora bien, no es un mineral porque viene de una fabricación. Entonces tenemos, después del color del mineral, hay algunos colores algunos minerales, perdón, que pueden tener diferentes colores, ¿no? Por ejemplo, la hematita. La hematita es un óxido de hierro que puede tener un color gris, negro, plateado, o puede ser color marrón oscuro, rojizo, color ladrillo. Entonces, el color de la hematita no es característico. Si bien no es que vamos a tener hematita verde o azul, pero no es en sí característico.
Ahora bien, hay algo que se llama color de raya. El color de raya es cuando nosotros rayamos este mineral y generamos un polvo, ese polvo siempre va a tener el mismo color. Es un color mucho más estable que el color que nosotros vemos en el mineral. El color de raya muchas veces es más útil y más característico que el color que vemos simplemente en el mineral. Por ejemplo, la hematita siempre va a tener este color rojizo, el color de raya, a pesar que cuando lo veamos a simple vista pueda ser de color negro o plateado. Entonces, el color sí es característico en el cuarzo, en la calcita. El cuarzo vieron que tenía un montón de colores, pero el color de la raya del cuarzo es siempre transparente blanco, es blanco. Después tenemos el brillo. El brillo es característico de algunos minerales. Por ejemplo, el cuarzo siempre va a tener lo que se conoce como brillo vítreo, que es el brillo del vidrio. El cuarzo siempre va a tener este brillo. No nos vamos a encontrar con un cuarzo metalizado, porque por propiedad química no tiene ese tipo de brillo. Y generalmente tampoco nos vamos a encontrar con un cuarzo sin brillo, ¿no? Siempre va a tener este brillo como si fuese vidrio. Otros, en cambio, tienen brillos del metal, ¿no? Se llaman brillos metálicos. Este es el caso típico de un montón de minerales como la galena o la pirita. Ahora vemos fotos de pirita, algunos la conocen. Puse acá dos ejemplos, pero hay un montón más. La galena, la pirita. Sí, Con esa de galena sí que se utilizaba para hacer las radios, ¿no? sí, sí. La galena era utilizada para las radios, las primeras radios. Este caso que es la galena es un sulfuro de plomo. Es la fuente principal de plomo. Y siempre tiene brillo metálico, ¿no? Obviamente, todos los que tienen brillo metálico tienen un metal, en este caso como el plomo, pero en el caso de la perita como el hierro, generalmente tienen brillos metálicos, ¿no? Después hay otros casos más raros, ¿no? Por ejemplo, esto es yeso. En este caso se habla de brillos sedosos. Es un poco difícil de verlo en una foto, en una pantalla. Si lo viesen en persona se darían cuenta. Es un brillo más parecido justamente al de la seda que al del vidrio o al del metal. Después está la transparencia del mineral. Acá tenemos dos tipos de minerales transparentes, ¿no? Porque hay algunas transparencias que se aprecian a simple vista en los minerales, en los cristales macroscópicos, como el cuarzo, que podemos ver a simple vista y son macroscópicos. Pero otros, como por ejemplo la turmalina, no podemos distinguir que son transparentes, pero si nosotros hacemos un corte delgado es una fina lámina del mineral, mucho más chica que 1 milímetro, la luz pasa a través de ese corte delgado. Entonces, ambos son translúcidos, pero en este caso el cuarzo es transparente a simple vista y la turmalina no. Hay otros, en cambio, que no importa lo finito que lo cortemos, como la galena. Yo aunque haga un corte muy muy fino de galena, la luz nunca va a pasar por el cristal de galena. En cambio, si hago un corte muy delgado de turmalina, sí. Y cuarzo también. Los minerales que bloquean el paso de la luz se llaman opacos. Y estos son los minerales que se utilizan principalmente para un microscopio que se llama calcográfico, que es el que utilizan en ingeniería en metalurgia, utilizan el calcográfico porque sirve también para ver cortes de metales.
Los metales como el acero, el bronce, todas las aleaciones son opacas, no dejan pasar la luz. Entonces tienen que utilizar un microscopio que se llama calcográfico, que lo que hace es ver el reflejo de la luz. En estos minerales que son translúcidos, se puede utilizar otro microscopio que se llama petrográfico, en el cual se le pasa luz por abajo y lo que se observa es cómo sale la luz después de pasar por el mineral. Así que ahora les muestro cómo se ven los cortes petrográficos. Este es un corte delgado, ¿ven? Es una fina lámina, tiene el espesor de una hoja de papel o más finito. Pasa que en el corte delgado le ponen 2 vidrios, entonces es un poco más grueso, pero no deja de ser un vidrio. Donde a simple vista se pueden ver algunos minerales que son opacos. ¿Ven? En estos dos casos, en los tres, se ven minerales opacos, donde probablemente la luz no pasa a través de esos minerales. Pero después, todo lo del medio, que parece que no hay nada, probablemente haya un montón de minerales translúcidos que al verlos en el microscopio se ven así. La clase que viene, o la otra, cuando arranquemos la unidad 4, les muestro un poco más de cortes delgados. En general, como les dije, lo que se observa es el paso de la luz a través del corte delgado y se observa una luz polarizada que muestra un color diferente al del mineral. Por ejemplo, esto que se ve azul no es que el mineral sea azul, sino que es un color que toma la luz al pasar por ese mineral. Esto es lo que se utiliza para ver cristales cuando nosotros no vemos los cristales a simple vista. Se usa un corte delgado. Pero esto que ven acá, todas estas cositas de acá, son cristales. Esto es un cristal, esto de acá grande es un cristal. Pasa que es muy chiquitito. Esto es un cristal. Todos estos son cristales. A ver, nos queda dureza, tenacidad, baja fractura, hábito. Vamos a ver si terminamos esto en un ratito. Dureza es la propiedad más conocida de los minerales cuando se estudian los minerales. Cuando uno va a estudiar minerales, una de las cosas que primero aprende es la dureza. ¿Qué significa la dureza? Hay diferentes formas de medir la dureza. Hay dureza que se miden de manera absoluta y otras que se miden de dureza comparativa. La que utilizamos principalmente es la dureza comparativa. Se utiliza una escala que se llama una escala de Mohs, donde se evalúa qué mineral es más duro que otro. En base a eso se le pone un orden. Dice, este mineral es más duro que este es más duro que el anterior, y se va estableciendo un orden. Ese orden le ponen números del 1 al 10. Y para ver esa dureza lo que se hace es rayar un mineral con otro. Si yo agarro un pedazo de yeso, el mineral que está acá, y lo rayo contra el talco, el que se va a rayar, es decir, el que me va a generar un polvillo, es el talco. Y el yeso no se va a romper. Si yo hago al revés, le paso el talco al yeso, es lo mismo. Lo que se va a rayar es el talco. El polvillo que me va a quedar es talco. Eso significa que el talco es más blando que el yeso. El mismo proceso puedo repetir con un montón de minerales. Lo mismo si uso la calcita con el yeso, lo que se va a rayar es el yeso. Y la calcita va a estar intacta. Entonces digo que la calcita es más dura que el yeso. Y por lo tanto también va a ser más duro que el talco. La calcita raya al yeso y al talco.
El mismo proceso lo puedo repetir con la fluorita. Vamos a ver que la fluorita raya la calcita, raya el yeso, raya el talco, pero cuando yo lo hago con el apatito, la fluorita es la que se rompe. Entonces digo, ok, la fluorita es más dura que el yeso, más dura que el talco, más dura que la calcita, pero no es más dura que el apatito. Entonces ubico a la fluorita en el medio del apatito y la calcita. Lo mismo puedo hacer con todos, puedo ir probando uno con uno. Mohs hizo esta escala con estos 10 minerales. Podía utilizar otros, usó estos. Usó el talco, el yeso, la calcita, la fluorita, el apatito, la ortoclasa, el cuarzo, el topacio, el corindón y el diamante. Y lo que dijo es, no hay ningún mineral que raya el diamante. El diamante es el mineral más duro que todos. Y al mismo tiempo, todos los minerales rayan al talco. Por eso lo puso al principio de la lista. Y el diamante al final. Y en el medio puso minerales con durezas relativas, ¿no? Entonces generalmente decimos, bueno, estos son bastante blandos, estos tienen una dureza intermedia, hasta acá, y estos ya son duros. Para poner ejemplos prácticos, si nosotros usamos la uña, podemos rayar el yeso y el talco. Con una uña rayamos estos dos minerales. Pero la calcita no la podemos rayar. O sea, si nosotros les traigo acá un cacho de calcita, por eso está buena la clase práctica. La clase que viene lo vemos. Pero si le pasamos la uña a un pedazo de calcita, no lo vamos a rayar. El yeso y el talco, sí. La uña, decimos que tiene una dureza de 2,5. Este número no es que está medido por un aparato, es el orden que te cae en esta lista. Por eso es una dureza, una escala relativa. No es una escala absoluta. No tengo un aparato que me mide y dice, la dureza de este mineral es 2. Es una escala relativa. Eso puede ser pregunta de parcial. No hay un aparato que mida la dureza de Mohs. Después puedo agarrar, por ejemplo, hacer lo mismo con una moneda, ¿no? Una moneda va a rayar a todos estos minerales. Pero acá ya no los va a rayar. Todos los de acá no los va a rayar. Entonces decimos que la dureza tiene una dureza de 5, la moneda, una moneda generalmente de níquel cobre, tiene una dureza de 5, 5, 6. Lo mismo si hago un cuchillo, ¿no? Un cuchillo de hierro. Generalmente raya todo esto, pero no lo de abajo. La moneda suele ser un poco más blanda que el cuchillo por diferente aleación. Pero una pregunta, ¿por eso la mayoría de los bulones vienen con un punto que dice 8.8 y con eso marcan la dureza? ¿Qué cosa? Los bulones, por ejemplo. No, creo que es otra cosa. Es otra escala. Sí, desconozco qué es, pero no es. Right. A ver, ¿qué más se me ocurre? El cuarzo a veces está bueno. Yo tengo una puntita de cuarzo y el cuarzo me permite rayar casi todos estos. Lo único que no puedo rayar con el cuarzo es un topacio, un corindón y un diamante. Y la verdad que no me importa, porque son minerales medio raros estos, no los voy a andar rayando. Así que generalmente un cuarzo me sirve para casi todo. Hay una aleación que se llama vidia, que ahora no recuerdo qué tiene. Se lo utiliza para marcar cerámicas. La vidia tiene una dureza de 8 más o menos, entonces la puedo usar para rayar prácticamente todo. Esta es la escala de Mohs. Con la escala de Mohs yo puedo determinar la dureza de todos los minerales. Me van a caer en algún lugar del 1 al 10. Pero recuerden, es una escala relativa. Hay escalas de dureza absoluta, no se usan mucho en geología,
se utiliza la escala relativa. Acá tengo la fotito de la punta de vidrio. Se usa para marcar cerámicas en general. Como las cerámicas suelen tener una dureza entre 6 y 7, necesitas algo más duro para rayarlo. Acá tienen exactamente lo mismo que les dije. Y acá tienen un dibujito de la escala de Mohs. Entonces hay otras cosas que nosotros podemos utilizar para evaluar la dureza, como puede ser la uña, el acero, el vidrio. O si tiene una punta de diamante sintético también, ¿no? La tenacidad. La tenacidad no lo usamos mucho porque la verdad rompemos el mineral si evaluamos la tenacidad. No es lo mismo que la dureza, pero la tenacidad es la resistencia a romperlo. Y además vemos cómo se rompen los minerales. Entonces hay minerales que son más tenaces que otros, ¿no? Hay otros que son dúctiles. ¿Qué significa dúctil? Que se deforma el mineral de cobre nativo. Si yo le aplico una presión, lo deformo, lo doblo. Si yo le aplico esa presión a un cacho de azufre, lo rompo, no lo doblo, porque el azufre es frágil y el cobre es dúctil. La mayoría de los minerales son frágiles. Pueden ser más o menos frágiles que otros, ¿no? Un diamante me va a costar mucho romperlo. Pero si lo agarro con una masa, lo rompo. No lo deformo, no lo aplasto. Perdón, profesor. ¿El aluminio es un mineral? El aluminio no es un mineral. El aluminio es un elemento químico que no se suele encontrar solo en la naturaleza. No tenemos aluminio como el cobre nativo. No existe el aluminio nativo. Suele ser muy reactivo el aluminio solo y forma óxidos, forma un óxido que se llama alúmina, pero que además la alúmina tampoco suele estar sola, suele estar en un montón de minerales, como por ejemplo las arcillas, que tienen mucha alúmina, puede estar formando parte de un mineral que se llama, el feldespato potásico, que lo vamos a ver hasta el hartazgo. Acá hay un mineral de feldespato potásico, que es la ortoclasa o ortosa. Tiene mucho aluminio, pero no lo tiene solo, lo tiene junto a silicio, oxígeno y otros elementos, ¿no? Como el potasio. El aluminio solo no se encuentra con otras cosas. Desconozco cuál es el proceso para tener, por ejemplo, el aluminio metálico. Tengo entendido que el aluminio metálico tiene un porcentaje de alúmina, que no es solamente aluminio puro. Prácticamente porque si no el aluminio puro es muy reactivo. Así que no lo tenemos como un mineral nativo como el cobre o el oro o el azufre, ¿no? Después hay rarezas. No sé si escucharon hablar del asbesto. Sí, que es cancerígeno. El asbesto es un mineral cancerígeno. No todos los asbestos, pero la mayoría de los asbestos son cancerígenos. El asbesto es esto que tienen acá. Son minerales que no son ni dúctiles ni frágiles, son flexibles. Forman como una especie de hilo. El problema es que ese hilo se rompe. Entonces se rompe formando agujas muy finitas, que son muy difíciles de remover del cuerpo. Lamentablemente, el asbesto estaba bastante bueno, tenía unas propiedades muy interesantes como aislante. Entonces se utilizó un montón para aislantes, creo que tiene otras propiedades más que ahora no recuerdo. Creo que es inífugo, o sea que no se puede prender fuego. Entonces estaba bastante bueno. Se utilizaba mucho en las pastillas de freno también. Mirá. En temperatura, bueno. No sabía. Sí, lo que sabía es que el asbesto era un material muy interesante. Tenía propiedades muy útiles.
principalmente para construcciones. Entonces, Se utilizaba en las ollas Essen, se utiliza, no sé si todavía, perdón por la marca, pero en las que son antiadherentes, y ahora se están empezando a dejar de usar, pero todo lo que tiene, ay, no sé cómo se llama, si alguien me ayuda, las que no se pegan, que se venden ahora ¿teflón? como, Creo que el teflón es sí, otra cosa igual, tendría que averiguar, pero creo que es otra cosa. me parece que tiene asbesto, pero bueno, lo averiguamos. Lo averiguo. Em, Hay un caso conocido, creo, de los subtes que se compraron para la línea B, tenían asbesto, los tuvieron que desasbestizar, o sea, sacar el asbesto. Bueno, ¿qué pasa? Estos minerales no son ni frágiles ni dúctiles, son flexibles. Eh, pero bueno, tienen una resistencia determinada. A partir de determinado esfuerzo se rompen en unas agujitas que son muy chiquitas y muy resistentes, que al inhalarlas se meten en los pulmones, que el cuerpo no las puede sacar y genera cáncer. Bueno, nada, eso curiosidad. Acá, Sebastián nos pregunta, no tengo idea que me acaba de preguntar, güey. Hay un mineral de los meteoritos. Sí, mira, conozco la mosanita, por ejemplo, desconozco el que me mencionaste recién, los vamos a googlear. A ver. Lons de Elita, no lo conocía. Mirá, que podría ser un mineral más duro que el diamante. Habría que averiguar qué es, ¿no? Mirá, como es un polimorfo el carbono también. Como una forma de carbono más resistente que el diamante. Sí, puede haber algo más duro que el diamante sintético incluso. El tema es que, bueno, es muy, muy poco abundante esto también. Bueno, los diamantes también son, son muy poco abundantes, ¿no? Mira, acá hay uno, yo sabía que había unos sintéticos que eran más duros que el diamante, pero bueno, en lo que son minerales naturales, contando que sería como algo muy, muy, muy escaso, el diamante es lo más duro, ¿no? Iba a decir algo que me olvidé. Bueno, no importa, no debía ser tan importante. Queda fragilidad, fractura, hábito, peso. Bueno, estas las pasamos rápido. Quería terminar antes hoy. Eh, Después, cómo se rompe el mineral también es característico. Hay minerales que se rompen con una forma geométrica muy determinada. Esa forma geométrica se llama clivaje. No sé si llegan a ver bien la foto de acá. Esta es la galena que habíamos visto antes. La galena, cuando se rompe en unos planos determinados, se rompe formando estos escalones. Esto depende de su estructura cristalina. Repite el patrón que tiene su estructura cristalina, en este caso de cubos. Esto se conoce como clivaje. Eso es como las lajas se quiebran así. Sí, no. Qué difícil. Las lajas son rocas, así que las vamos a dejar afuera de este análisis. ¿Bien? Sin embargo, tiene un poco que ver con el clivaje, especialmente de unos minerales que se conocen como micas y minerales de arcillas. Lo vemos otra clase. Tiene un poco que ver, pero al mismo tiempo vamos a decir que no, porque son rocas. ¿Bien? Así que no vamos a hablar del clivaje de las lajas. En este caso vamos a hablar de minerales y vamos a ver que hay un montón de minerales que tienen clivajes. Acá puse un ejemplo con la galena. Cuando vamos a la clase práctica lo vemos. Otros minerales como el cuarzo, por ejemplo, bueno, acá puse el ejemplo de la obsidiana, que no es un mineral, pero podría ser lo mismo con el cuarzo. Cuando uno lo rompe, forma una fractura que se llama concoidia, que es como una fractura en forma de radio, de círculos, que es muy común de ver también en el vidrio, ¿no? Fractura tipo vidrio.
acá tenemos ejemplos de clivajes. Hay muchos tipos de clivajes, dependen de la estructura cristalina que tenga el mineral. Por ejemplo, en el caso de los minerales de mica, las micas forman láminas. Las micas son un grupo de minerales, ¿ok? Que forman hojas. Entonces, las micas tienen un clivaje muy bueno en una dirección. Pero hoy también el ejemplo del grafito. El grafito también tiene un clivaje muy bueno en una dirección. Entonces se desarma en superficies planas. Pero puede haber clivajes en diferentes direcciones. Ahora vemos unas fotos, si quieren. Estos son fracturas. El hábito. El hábito es lo más interesante cuando uno colecciona minerales, cuando uno le gusta ver minerales, porque es generalmente es una propiedad macroscópica que engloba en gran parte también la estructura cristalina, pero es un poco más que la estructura cristalina. Es cómo se ve el mineral. Cómo se ve el mineral depende un poco de su estructura cristalina, pero también puede depender de un montón de cosas. ¿Dónde se formó? ¿Bajo qué condiciones se formó? ¿Con qué otros minerales se formó? Por ejemplo, acá vamos a ver un hábito que se llama radial, que son un montón de cristales creciendo en un montón de direcciones. Los cristales son muy finitos, cuesta un poco verlos a simple vista, pero se ven, y están en diferentes direcciones. Me asustó el perro ese. No, no me lo esperaba. Entonces forma un hábito radial. En este caso de acá, es un hábito, se llama dendrítico y tiene forma de arbolito. Algunos dicen que son fósiles. No, es un pseudofósil, no es un fósil. Es un mineral que forma estas ramitas que se llaman dendritas. Hay un montón de hábitos, son infinitas la cantidad de hábitos. Había visto un video de TikTok donde cortaba un pedacito de eso y yo creí que era mentira, que era falso. No sabía que existía de verdad. No, Es hay un hermoso. montón. Acá buscamos, voy a buscar en Google un montón de hábitos. Miren este. Este se llama acicular, porque forma como agujas. Los hábitos generalmente se ven en algo que se llama agregado cristalino. El agregado cristalino se habla de muchos cristales juntos. En general, nunca vamos a tener un cristal aislado, es poco común, generalmente lo tenemos en agregados, en varios cristales juntos. A ver, ¿qué otros? Las geodas también serían una forma de hábito, ¿no? Las geodas que se encuentran formando dentro de una cavidad rocosa, acá tenemos un montón de geodas. Algunos alumnos me trajeron algunas geodas para ver el otro día. Es un hábito cristalino. A ver qué más podemos encontrar hábitos interesantes. Este me encanta. Hay algunos minerales que forman como pelotitas. No son los cristales, estas pelotitas, los cristales son mucho más chiquititos, pero el conjunto de los cristales forma estas pelotitas que se llama hábito globular. Me parece muy vistoso. Hay un montón de minerales con hábitos globulares. Este de acá es la fluorita. Este de acá no sé qué es, pero también tiene un hábito globular. Fíjense que forma estas bolitas. Estas bolitas no son cristales, repito. Los cristales, a ver si puedo hacer zoom, son mucho más chiquititos, están acá en el medio. A ver si me deja abrir esto. No, muy baja calidad. Esta es la hematita también con un hábito botroidal. No sé, entonces, si yo quiero reconocerlos por su hábito, ¿es por su estructura?
No, la son forma que tiene. cosas distintas. La estructura es siempre del cristal. La estructura cristalina es siempre del cristal. El hábito es algo que se ve más a gran escala y a veces depende de la estructura cristalina, a veces depende del lugar donde se formó. No hay una regla fija que te determine el hábito. De hecho, el hábito no suele ser, en muy pocos casos suele ser útil para identificar. Hay muy pocos hábitos que son típicos de un mineral. Eh, Se me ocurre, por ejemplo, la hematita que mostré recién es bastante típica. Esto es bastante común en la hematita. Eh, pero después hay hábitos. Esto, por ejemplo, que puede ser muy común en el yeso. No sé si es yeso, pero es muy común encontrar el yeso en esta forma. No, busqué cualquier cosa. En cualquier momento me va a aparecer cosas raras que quería buscar esto. El yeso en forma de rosa del desierto también es un tipo de hábito. Es uno de los casos donde el hábito me sirve para identificar el mineral, porque yo veo esto y yo ya sé que es yeso. Pero de vuelta, esto no significa, los cristales son mucho más chiquitos, a veces se ven o no, en el caso de este puede ser que se vean, porque los hábitos un poco deforman los cristales, así que... Peso, bueno, esto lo vemos en la clase práctica porque tenemos algunos ejemplos prácticos para ver el peso, la verdad que no se aprecia demasiado en una diapositiva. Eh, hay, como los minerales dependen de los... ¿Vamos a poder ver las rocas así directamente, profe? La clase que viene que sí, porque tenemos una pequeña colección de rocas y vamos a poder ver un poco el peso. El peso está bueno que ustedes lo evalúen con las manos, porque hay minerales que son con el mismo volumen, en realidad lo que queremos ver es la densidad, no tanto el peso, o mejor dicho, el peso específico. Pero si yo tengo minerales que tienen, no sé, el tamaño de este mate, lo pongo en la mano y es relativamente liviano, ¿no? No sé, capaz, no sé si tenemos ulexita, pero capaz tenemos algún mineral muy liviano. Y después yo le cambio y le pongo un mineral con el mismo tamaño, como puede ser la baritina o la wolframita, que tiene wolframio, que es uno de los elementos más densos. Esta tiene bario. Y yo les pongo eso en la mano y van a ver que la mano se le va para abajo, porque no esperaban el peso en ese volumen. Esto es súper característico. Me sirve a mí mucho ver. Yo hace un montón que no reconozco minerales, gente, pues estoy alejado de esto ahora, más que en las clases. Pero cuando reconocíamos minerales, yo trabajé un tiempito en un museo, ya no está, pero el museo a veces nos llegaban donaciones y yo las tenía que identificar, las donaciones, porque muchas veces venían sin cartelitos, sin nada, o venían los carteles mal. Y a veces me servía mucho el peso, porque yo lo agarré y decía, para esto, no sé, me suele pasar que en estos dos minerales, generalmente los óxidos, cuando no son tan vistosos, son una cosa negra que no sabe qué tiene. Eh, y el peso me servía, ¿no? Porque una hematita no es tan pesada como una wolframita. Entonces, yo, si veía algo que era muy pesado, yo decía, esto puede ser tal mineral. Bueno, vemos estas propiedades que son menores, pero muy interesantes, que son el magnetismo. Eh, Hay pocos minerales magnéticos. Yo acá puse dos, pero olvídense, porque no lo van a ver. Es poco frecuente. El mineral magnético por excelencia es la magnetita. Si ustedes si pasan un hierro por arena, no un imán, un hierro, porque el imán les va a agarrar varias cosas. Pero si pasan un hierro por arena, eh, se les va a pegar magnetita en la arena. Es muy chiquitita, pero se les va a pegar un poquitito de magnetita. Si le pasan el imán, van a agarrar más cosas que magnetita, también van a agarrar algo.
La magnetita es el primer imán que descubrió el hombre. Después aprendimos a hacer imanes con métodos que desconozco, pero aprendimos a fabricar imanes sintéticos. La magnetita es el imán natural. Las primeras brújulas estaban formadas por magnetita. Es decir, esto está en el borde de la magia, ¿no? Antes, cuando no se conocía el método científico, pero alguien en algún momento decía, tengo una piedra que me está ayudando a navegar, bueno, estaba básicamente haciendo magia, brujería. Pero bueno, lo que habían descubierto era que había determinados minerales que se alineaban al campo magnético terrestre. Y eso es la magnetita. ¿Es utilizada la propiedad del magnetismo? Muchísimo. Yo la verdad es que no conozco tanto de esto. Yo fui una vez a hacer un viaje de estudio a una mina, donde en realidad la mina lo que buscaban era cobre, oro, molibdeno, no me acuerdo qué más, ¿no? Pero buscaban estos metales. Lo que me decía el geólogo que trabajaba ahí, yo ahora me olvidé un poco de su explicación, es que ellos buscaban magnetita porque estaba asociado a estas mineralizaciones. Ellos sabían que si encontraban magnetita, entonces podían encontrar por alguna razón una asociación de oro y cobre. Entonces, lo que hacían ellos, él tenía como una lapicera, que en la punta tenía un imán bastante fuerte. Entonces, con ese imán iba tocando unos cilindros grandotes que sacaban de roca, unos testigos. Entonces él iba sacando y cuando se le pegaba un poquito el imán decía, anotaba, a tal profundidad buscar. Y eso iban utilizándolo para hacer la prospección en la mina, ¿no? Así que es bastante utilizada la propiedad del magnetismo. Olor y gusto. No lo hagan. No se lleven ningún mineral a la boca, más que nada porque algunos minerales pueden tener algún metal poco salubre, como el plomo o el arsénico, ¿no? Pero en algunos casos, como por ejemplo la alita, si ustedes van a un salar, algún salar del norte, de la provincia de Salta, Jujuy, bueno, se van a ver muy tentados a probar el suelo, ¿no? El suelo, que es básicamente todo sal, eh, es muy redundante lo que iba a decir, ¿no? Pero tiene gusto a sal. Hay pocos minerales que tienen gusto. Además de la halita, está este que se llama silvita, que en vez de ser cloruro de sodio, creo que tiene esta fórmula, o no sé si es cloruro de sodio y potasio, pero bueno, tiene potasio, es un poco más amarga que la sal de cloruro de sodio. Y después hay algunos más raros. Cuando cursaba la primera materia de geología, que teníamos que aprender a reconocer minerales, en ese momento había un JTP que ahora está jubilado. El JTP no respetaba mucho las normas de higiene y seguridad que deberían tener. Yo creo que el JTP actual no lo hace, pero en ese momento el JTP nos pasaba una muestra de este mineral que se llamaba lunita y nos decía que la probemos. Tenía un gusto asqueroso, muy difícil de describir, entre ácido y amargo. No era un mineral, no tenía ninguna toxicidad. Esto, si no me equivoco, era un sulfato de aluminio. Tampoco debía ser muy saludable andar probando aluminio por ahí, pero bueno, hay minerales que pueden ser nocivos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes manipulan galena, que es este de acá, la galena, si lo tocan no pasa nada, pero puede dejar algún polvillo, no se lo lleven a la boca, tengan cuidado, lávense las manos porque tiene plomo, el plomo es peligrosísimo. Lo mismo con minerales que tengan arsénico o... bueno, ahora no se me ocurre otra cosa que sea tan nociva.
Pero en general nada que tenga un metal puede estar muy bueno de llevar. Bueno, y con esto terminamos. Se los voy a mostrar en un video, esto más lindo. Hay minerales, lo voy a buscar en otra pantalla por las dudas. Hay minerales que ante una luz de alguna frecuencia en particular, como por ejemplo ultravioleta, emiten una parte de esa luz. Se los muestro acá. Esta persona se mete en una mina y ahora con una luz ultravioleta los va a iluminar y van a ver que se ilumina parte de eso. Miren, ahí se metió, estaba mostrando las paredes, lo que a simple vista, si uno lo ilumina, capaz que no ve nada, pero con esta luz ultravioleta lo puede apreciar mucho mejor. Bueno, quería que me muestre más de la mina, pero no. Y, profe, para apreciar la fluorescencia de los minerales, la única forma es con luz ultravioleta. Sí, hay varias frecuencias de luz, porque hay una que es de onda, generalmente es ultravioleta, y usábamos dos ultravioleta, una de onda corta y otra de onda larga, que iluminaban distintos minerales. Ahora no sé decirte cuál es la que usan los detectores de billetes truchos, porque tienen una de esas que sirve. Pero después había otra que era un poco más cara, eh, que esa iluminaba otros minerales. Ahora no tengo el dato. Bueno, chicos, quería terminar temprano, disculpen si los engañé. Se me hizo más largo de lo que esperaba. Nos vemos la clase que viene, si puede ser presencial. Yo voy a tratar de confirmárselos antes que el jueves mismo, pues tengo que pedir el aula y todo eso. Gracias por quedarse y nos vemos la clase que viene. Gracias, profe. Gracias, Chao. profe. Gracias, profe. Chao. Nos vemos. Gracias, chao.